Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes apague ese micrófono y lárgate en este momento. O haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo. Y lárgate. Bueno, mis hermanos, nos queda entonces por definir quiénes son los 24 ancianos. Apocalipsis capítulo 4 nos va a seguir diciendo: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Y para entender quiénes son los 24 ancianos debemos entender la cronología de lo que estamos hablando, la historia de la que estamos hablando. Por el momento vemos que en el cielo, en Apocalipsis 4, porque aquí ya prácticamente culminamos la lectura de Apocalipsis 4, están el trono de Dios, los ancianos y los seres vivientes. Noten que a Cristo no se lo nombra aún, ni se nombra la hueste angelical, y ustedes pueden terminar de leer todo el capítulo si quieren. No van a estar, no los van a leer, no los van a anotar, no los van a describir. Sigue diciendo pues en el capítulo 5, que es continuación: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí está el famoso libro que es el que va a desarrollar toda la historia. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Sigue diciendo: y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hasta Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, en nuestra historia, no había en el cielo nadie digno de abrir el libro. ¿En qué época histórica estamos orientados, estamos ubicados? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver quién es el que abre el libro. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo es aquel que abre el libro, que es digno de abrirlo. Por lo tanto, hasta el versículo 4 de Apocalipsis 5, en nuestra historia estamos en una época, en un momento en el que Cristo aún no había completado la victoria. El Padre estaba esperando a Cristo para que ascendiera al cielo y fuese digno de abrir el libro. Estamos pues antes de la victoria de Cristo. Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 hasta el versículo 4 se desarrollan antes de la victoria de Cristo, porque ahí lo dice muy claro: no hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, en ninguna parte del planeta existe alguien que sea digno de abrir el libro. Porque entender esto nos abre la mente y nos muestra que los ancianos ya existían antes de la victoria de Cristo sobre el pecado, antes de que Cristo ascendiese al cielo victorioso. Y esto es fundamental para entender la verdadera identidad de los ancianos.
Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, prácticamente aquí en todo el centro, ven la imagen en todo el centro, vio a alguien, a un cordero como inmolado, a Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí es donde Cristo ya llega al cielo. Es acepto por el Padre de forma implícita en el momento en que toma el libro con sus sellos. Y es donde se declara la victoria de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace que Cristo sea digno de abrir el libro? Noten que se lo describe como un cordero inmolado, porque es la muerte de Cristo y su vida perfecta lo que lo hizo digno de abrir el libro. Y nuevamente, si antes de este versículo, del versículo 5, no existía nadie digno de abrir el libro, aquí en este pedacito de nuestra historia, aquí en el inicio, no había nadie digno de abrir el libro, era porque Cristo aún no había resucitado ni siquiera de los muertos. No había sido aún el cordero inmolado, y esto es importante, porque los ancianos existían antes de la victoria de Cristo sobre el pecado. Ténganlo presente. Sigue diciendo: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Noten pues de que los 24 ancianos ya existían antes de la inmolación de Cristo. Y ya vamos a definir bien este texto, porque este es uno de los textos un poco controversiales, que da pie para otros tipos de interpretaciones, pero ya lo analizaremos al final. Por el momento nos debe quedar claro que los 24 ancianos estaban en el cielo esperando a Cristo aún antes de su victoria sobre el pecado. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 5: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Noten el paso a paso que nos va mostrando Apocalipsis. En el capítulo 4 está el trono, los seres vivientes y los ancianos. En el capítulo 5 se le agrega a Cristo a eso. Y luego en el versículo 11 a el trono, al que está sentado en el trono, a los seres vivientes y a los ancianos que los tienen allí, y a Cristo se le agregan las huestes angelicales. La hueste angelical llega detrás de Cristo, después de él, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En resumen, la cronología de nuestra historia que nos muestra Apocalipsis es: comienza la visión en el lugar santo, luego ahí estaban el Padre, los querubines y los 24 ancianos esperando con el rollo. No había nadie digno de abrir el rollo. Cristo llega al cielo después de morir como cordero y resucitar con el poder como león, asciende al cielo. Cristo es digno de abrir el libro y llegan las huestes angelicales a alabar a Cristo porque fue inmolado y venció. Esta línea de tiempo de este evento que nos muestra Apocalipsis 4 y 5 la vamos a volver a repetir, pero bajo otro aspecto y otro punto de vista. ¿Qué nos cuenta Elena G. de White en El deseo de todas las gentes? Capítulo 87, la ascensión de Cristo. Aquí estamos ubicados en el libro de Hechos. Cuando Cristo, hablando con sus discípulos, es arrebatado y comienza a ascender hacia el cielo y los discípulos se quedan mirando, en eso Cristo es ocultado por una nube y Cristo comienza a ascender mientras que 2 ángeles se quedan hablando con los apóstoles diciéndoles que así como lo vieron subir, también mismo lo verán volver en las nubes de los cielos.
Mientras los ángeles hablan con los apóstoles, algo está pasando porque Cristo está ascendiendo. Esto es lo que está ocurriendo, y es la descripción de un salmo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia, y está hablando de los ángeles, porque los ángeles, la hueste angelical, está escoltando a Cristo mientras asciende, razón por la que no estaban en el cielo en Apocalipsis 4 y 5, y llegan detrás de Cristo. Gozosamente los centinelas de guardia de la ciudad responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y aquí se está dando la descripción que en Apocalipsis 4 se nos da en un paragrafito, en un versiculito. El león de la tribu de Judá ha vencido. Aquí está hablando de Jehová el fuerte y valiente, el que lucha en batalla y vence. Y vimos que eso está inherente al símbolo del león, aquel que se levanta a pelear por su pueblo, aquel que vence el pecado. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Y miren quién está esperando. Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa, el trono del Padre, Apocalipsis 4. Allí están los querubines y los serafines, ahí están los seres vivientes, Apocalipsis 4. Los comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados, los 24 ancianos. Son los mismos elementos de Apocalipsis 4. Y ahora pues entendemos de que ellos estaban esperando allí sentados la llegada de Cristo. La hermana White pues nos cuenta la otra perspectiva. Es decir, Juan nos cuenta lo que está pasando en el cielo mientras Cristo asciende, mientras Cristo está llegando. Elena G. White nos cuenta la perspectiva desde la vista de Cristo mientras asciende, y allá lo están esperando. Los comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Los 24 ancianos pues forman parte del concilio celestial de Dios. Son representantes de mundos o reinos sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, pero que son sin pecado. Pero con un ademán él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Y aquí es donde vamos a ver el momento, el proceso que está representado en Apocalipsis en la forma en la que el Hijo del Hombre, el Cordero como inmolado, toma el libro de las manos del Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Yo se los dije, íbamos a ver el momento en el que Cristo iba a presentar las primicias. Aquí es donde se cumple la segunda parte de esta fiesta. Pero lo importante aquí de resaltar es que junto con Cristo que ascendía, junto a los ángeles que ascendían, también detrás estaban las primicias, los resucitados en la ocasión de Cristo. Es decir, que los 24 ancianos que estaban esperando en el cielo ya existían antes de que las primicias ascendieran al cielo. Los 24 ancianos ya estaban allá en el cielo mientras las primicias iban detrás de Cristo desde la tierra. Es decir, son dos grupos separados, no son el mismo grupo. Y ya entenderán por qué les estoy diciendo esto. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Y nuevamente,
las primicias llegan al cielo solamente después de la ascensión de Cristo al cielo. Llegan detrás de él. Los 24 ancianos ya estaban allá, aún antes de la resurrección de Cristo, antes de que las mismas primicias llegaran a existir. Son dos grupos separados. Los ancianos no pueden ser las primicias. Sigue diciendo: habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y aquí es el momento en donde simbólicamente Cristo toma el libro en Apocalipsis. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha, Satanás está vencido, los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Es pues aquí donde se cumple que Cristo es acepto ante el Padre, que el sacrificio de Cristo es acepto ante el Padre. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis? Que el Hijo del Cordero toma el libro y entonces todos los ángeles del cielo proclaman: con gozo inefable los principados y las potestades reconocen a la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angelical se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Y noten el clamor, porque es el mismo de Apocalipsis capítulo 5. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Y esto es para aquellos que pueden llegar de pronto a preguntarse: ¿será que la hermana White está hablando del mismo episodio? Sí, porque ella está culminando el episodio con el mismo clamor de los ángeles en Apocalipsis capítulo 5. En resumen, lo que dijo la hermana White y la historia van a ver que es muy similar respecto al Apocalipsis 4 y 5. Primero, Cristo asciende con sus primicias. Segundo, los ángeles lo acompañan. Tercero, hay ángeles en las puertas que lo van a recibir. Y esa es la razón por la que los ángeles no están en el cielo en Apocalipsis 4. Ellos están esperando a Cristo y recibiéndolo. En el cielo, el Padre, los querubines y los 24 ancianos esperan a Cristo. El Cristo llega y se presenta ante el Padre. Presenta sus primicias, quienes solo ahí son aceptadas en el cielo, no antes. Y todo el cielo alaba a Cristo. Si unimos los dos eventos, es decir, si unimos Apocalipsis 4 y 5 y Elena de White, las dos perspectivas, vemos la siguiente historia. El Padre, los querubines, los 24 ancianos están en el concilio, esperando. No hay nadie digno de abrir el libro ni en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Cristo resucita, asciende a los 40 días junto a las primicias, y aquí vamos a ver lo de Elena de White. La hueste angelical lo acompaña y lo recibe. El Padre, los querubines, los 24 ancianos están esperando todavía a Cristo porque Él está ascendiendo. Cristo llega y es aceptado por el Padre y es digno de abrir el rollo. Cristo presenta sus primicias, quienes son aceptadas en el cielo. Octavo, todo el cielo adora a Cristo. Qué interesante, qué historia más espectacular la que nos muestra Apocalipsis 4 y 5 a través de puros símbolos. La llegada de Cristo al cielo, el presentar las primicias y el comienzo de la era cristiana. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis 4 y 5. Ahora que entendemos esta cronología, podemos decir de forma muy clara, habiendo visto Apocalipsis 4 y 5 y el linaje de White, que los 24 ancianos no pueden ser las primicias. Porque noten que los 24 ancianos están desde el punto número 1, allá donde las primicias ni siquiera habían resucitado de las tumbas. Y luego las primicias llegan en el punto número 7, al final de la historia. Los ancianos no pueden ser las primicias. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, la hermana White nos lo cuenta. Lo acabamos de leer. Comandantes de las huestes angélicas, son comandantes de la hueste angelical. Si son comandantes, son seres que están por encima de la hueste angelical. Los llamados hijos de Dios, y lo vamos a ver dónde se aparecen en la Biblia.
los representantes de los mundos que nunca cayeron, y son miembros del concilio del Padre. ¿Dónde aparecen los hijos de Dios? Nos vamos para el libro de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y está hablando de la creación, donde no habían seres humanos aún. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y aquí quiero hacer una paréntesis que van a ver, lo tienen escrito abajo, de hecho en la diapositiva. Según el contexto del que estamos hablando, que es el mismo del que está hablando aquí la hermana White, del título de hijos de Dios, en un contexto celestial donde no hay seres humanos, estamos hablando pues de seres que existían antes aún de la misma creación del planeta. Los hijos de Dios se regocijaban mientras Dios fundaba y creaba el planeta. Como más verán, no pueden ser primicias. Porque aquí estamos hablando de que los ancianos ya existían antes de la creación del mundo. Pero también hay que resaltar lo siguiente. Allá donde estamos hablando en un contexto humano, de la tierra, los hijos de Dios son los seres humanos que caminan en las sendas de Dios. Por eso es que Hebreos dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios y como hijos también herederos. Por eso es que en Génesis, en el capítulo 5, si no estoy mal, se cuenta de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y siempre en la Biblia está esa diferencia, el hombre carnal y el hombre espiritual, los que siguen a Dios y los que siguen a sus deseos y sus pasiones. Esto lo digo porque debemos entender los símbolos según su contexto y porque desafortunadamente hay personas que pueden llegar a pensar que los ángeles, que como vamos a ver no se reproducen ni se dan en casamiento, tuvieron hijos. Algo sumamente imposible. Y lo vamos a ver el porqué. Y aquí vemos dos elementos también. Las estrellas del alba y los hijos de Dios. Y los muestra por separado. Porque es que son dos grupos aparte. Las estrellas del alba, según lo que nos muestra Apocalipsis, son los ángeles. Son mensajeros. Ángeles. Las estrellas también pueden representar seres humanos, siempre y cuando los seres humanos hagan las veces de los mensajeros. Lo vamos a ver también cuando veamos Apocalipsis 12. Pero las estrellas de por sí, en este texto estamos hablando de ángeles, las estrellas del alba. Pero luego hace una separación y dice que son los hijos de Dios, porque aquí ya estamos hablando de los 24 ancianos. Por ende, aquí en el texto de Job nos está diciendo en pocas palabras que en el momento de la creación estaba sea la hueste angelical, las estrellas del alba, sea los hijos de Dios, los ancianos. Pero Job nos va a dar una vislumbre aún mayor, porque vimos que los ancianos participan en un concilio, en concilios celestiales. Job no lo muestra. Job capítulo 1 dice, capítulo 1 versículo 6 y Job capítulo 2 versículo 1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vuelve y dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Entendemos pues de que los ancianos no están siempre presentes ante Jehová, los hijos de Dios, sino que van a donde Él y se presentan en ocasiones, en concilios. Y vemos que entre esos dos concilios sube también Satanás. ¿Por qué? Sigue diciendo. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Qué curioso que Satanás, antes de subir a donde Jehová, rodea la tierra y anda por ella. Me hace recordar a cuando uno debe dar cuenta respecto a algo y uno antes de ir va y le echa una última ojeada para mirar qué está pasando. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, esto en Job 2, capítulo 2, y dice el versículo 2: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Dos veces se presentan estos concilios, en las dos sube Satanás al cielo y en las dos antes de subir hace lo mismo. Va y le echa una ojeada a todo el planeta. ¿Por qué? Bueno, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos.
no para prostrarse ante el Rey eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Y es que Apocalipsis 12 lo dice, que cuando Satanás es expulsado del cielo, el cielo se regocijó, porque fue expulsado del cielo aquel que acusaba a sus hermanos. Porque Satanás subía al cielo en los concilios para hacer eso, acusar ante Dios a sus hijos en la tierra. Pero no solamente por eso. Cuenta Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7 algo que afirmó Satanás y que era cierto en ese momento. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás afirma de que el planeta Tierra, antes de la resurrección de Cristo, le pertenecía a él. Él era dueño del mundo. Y esto lo podemos entender bajo la perspectiva de lo que nos dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, cuando Adán cae, le entrega la potestad del mundo a Satanás. En ese momento Satanás se vuelve nuestro representante. Y esa es la razón por la que Cristo se tuvo que hacer ser humano. Porque Cristo fue el único ser humano que no fue esclavo de Satanás. Y esa es la razón por la que él pudo redimir a la humanidad a través de su muerte. Porque todos nosotros fuimos esclavos de Satanás, fuimos miembros del reino de Satanás. Cristo, pues, haciendo lo que Adán no pudo hacer, rescató a la humanidad y arrebató aquello que Adán le había regalado a Satanás. Esa es la razón también por la cual Satanás subía al cielo. Porque vimos de que los ancianos son representantes de otros mundos que nunca cayeron. Si Satanás se presentaba delante de Dios junto con ellos, porque es que dice Job que iban delante de Dios y entre los cuales Satanás hacía parte del grupo. Por eso dice entre los cuales. Es porque Satanás también tenía un planeta sobre el cual gobernaba, sobre el cual regía y del cual debía dar cuentas y razón. Y esa es la explicación del por qué también Satanás, antes de subir, rodeaba la tierra y andaba por ella. Y hay muchos que pueden llegar a decir, no, pero es que aquí él lo rodeaba y andaba por ella para ver si habían justos que acusar. ¿Ustedes creen que Satanás no tiene registrado en su totalidad todos aquellos que son obedientes a la palabra de Dios y que no los tiene fichados y que no los tienta día tras día tras día tras día y los tiene azotados? Satanás ya no necesitaba ir a mirar a Job una última vez antes de subir al cielo. Satanás lo tenía bajo constante vigilancia, porque Satanás sabía todo de Job. Y lo vemos de la forma en la que él se expresa respecto a Job. Y le dice a Jehová de que él lo tenía cercado, que Satanás sabía de que no podía arrimarse de a mucho. Satanás pues rodeaba la tierra para acusar a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, pero también para dar razón del planeta que él regía, porque era suyo. Hasta la resurrección de Cristo este planeta le pertenecía a Satanás. Entendemos pues que los ancianos existían antes de la creación, según Job. Participaron y vieron la creación del planeta. Entendemos pues que los ancianos participan en concilios. Y entendemos de que Job muestra o da la vislumbre de cómo son representantes de planetas. ¿Habla la hermana White respecto a los ancianos? Y uno de los ancianos me dijo, esto es Apocalipsis 5:5, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vamos a aplicar el último principio que vimos en la clase, aprender a usar la hermana White. Y vamos a ver si la hermana White comenta estos versículos, que son los que nos estamos preguntando, ¿quiénes son los ancianos? Y ella los comenta. Manuscript Releases, tomo 12, página 296-297. Este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Juan afirmó, y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La visión de Juan impactó sobremanera su mente. Miren que estamos hablando de Apocalipsis 5. El destino de cada nación se hallaba en ese libro. Juan se angustió por no hallarse un ser humano evangélico que pudiese leer las palabras o aún de mirar el libro.
La agonía y el suspenso de su alma aumentaron hasta el punto de que uno de los ángeles fuertes se compadeció de él. Y colocándole la mano encima le dijo con certeza: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué interesante que allá donde Apocalipsis 5:5 nos dice que es uno de los ancianos el que le dice eso, Elena de White dice que es uno de los ángeles fuertes. Va un texto en el que ella dice de que son ángeles. Otro texto más en Apocalipsis 7 donde se habla de los 144,000. Entonces uno de los ancianos diciéndome habló: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y aquí es otra cuestión. Los ancianos existían antes de la resurrección de Cristo, no pueden ser los 144,000. Es una locura afirmar eso. Y noten que en Apocalipsis 7 el anciano dice: y estos, ellos, ese grupo de allá externo, ¿quién es? Ese grupo de allá externo, ¿quiénes son? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ella dice, comentando este texto en Signs of the Times, diciembre 22 de 1887. Juan contempla una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es el mismo texto. Y Juan le responde: Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Allá donde Apocalipsis 7 pues nos dice que es uno de los ancianos el que habla, Elena de White dice que es un ángel. Sermons and Talks, tomo 1, página 20, hablando de lo mismo. Juan vio una compañía que estaba parada alrededor del trono y el ángel le preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y él le respondió: tú lo sabes. Y el ángel le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hay una fuente donde podemos lavarnos de toda mancha impura, y el ángel dice: él los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, hablando del versículo 17 del mismo capítulo. Nuevamente, allá donde dice que son ángeles, ella dice que, allá donde dice que es un anciano, ella dice que son ángeles los que hablan. Otro más. Signs of the Times, diciembre 22 del 1905. Estamos cerca de la época ya de la muerte de la hermana White. Vuelve y ella lo dice: al ver la multitud que se hallaba parada alrededor del trono de Dios, se oyó la pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? El ángel respondió, donde Apocalipsis 7, 13 y 14 dice que es un anciano, la hermana White dice que es un ángel. ¿Ya cuántos textos llevamos? 4 textos donde la hermana White dice que los ancianos son ángeles. ¿Qué son pues los ancianos? No son ni las primicias, no son ni los 144,000, son ángeles fuertes. Y noten que tiene sentido con todo lo que hemos venido diciendo. No pueden ser seres humanos. ¿Por qué? Porque existían antes de la fundación del mundo. Tienen que ser ángeles. Ahora, ¿por qué no son seres pertenecientes a las razas de los otros mundos? Como muchos podrían llegar a pensar, porque se supone que son los representantes, y esta es otra pregunta legítima que nos debemos hacer. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia inherente a quién podía acceder al santuario. Números 3, 11 al 13. ¿Será que cualquiera podía entrar al santuario? El Señor dijo a Moisés: yo mismo he recogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos porque míos son todos los primogénitos. Primero de notar, en toda la Biblia a Dios siempre le han pertenecido los primogénitos. Y en el libro de Números, lo único que se establece es que la tribu de Leví va a reemplazar a los primogénitos. Y noten cuál era la función de la tribu de Leví. Y tengan esto presente: si la tribu de Leví no hubiese sido apartada, ¿quiénes habrían realizado la labor de los levitas? Los primogénitos. Los originales, aquellos a quienes las levitas estaban reemplazando. Números 18:2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Los levitas eran los encargados de servir en el santuario. Nadie más, a excepción de los levitas, podía entrar en el santuario. Y si los levitas no hubiesen sido apartados, nadie más, a excepción de los primogénitos, podía entrar en el santuario. Interesante, Dios tiene un grupo aparte.
a una creación aparte, a algo aparte, que son los únicos que pueden estar delante de su presencia. Por ende, nadie que no fuera levita podía tocar nada del santuario, nadie que no fuera un sacerdote podía entrar al lugar santo a verlo. Esto en un santuario terrenal, que era un conjunto de pieles, allá donde solamente la gloria de Dios se manifestaba a través de humo. Si en el santuario terrenal Dios separó a un grupo que pudiera estar delante de él y ministrar en el santuario, ¿con cuánta más razón debía ser un grupo para entrar en el santuario celestial donde está la plenitud de su potestad y de su gloria? Y recuerden, lo que sucedía acá en la tierra es un reflejo, una imagen de lo del cielo. Y esto lo vamos a ver ahora que miremos las funciones de los ancianos. La Biblia pues sí dice de que no cualquier raza, no cualquier ser, no cualquier tribu no puede entrar al santuario de Dios. Tienen que ser algo apartado, tienen que ser ángeles. ¿Y por qué no otra raza? Porque aquellos que son apartados para Dios son los primogénitos. Y el libro de Job nos decía de que aquellos primogénitos son los que contemplaron toda la creación de Dios, los ángeles. Si los ángeles contemplaron el planeta Tierra y su creación, ténganlo por seguro que también contemplaron la creación de los otros mundos. Porque es que la Biblia nos muestra que los ángeles son los ministros de Dios, no los seres de otros mundos, los ángeles. Son los que trabajan para Dios, son los que trabajan en el trono de Dios, son los que trabajan en el santuario de Dios. Pero ahora llega el texto controversial. Y es que aquellos que de pronto se pueden llegar a confundir respecto a la identidad de los 24 ancianos y decir que son seres humanos, lo hacen porque cuando leen este texto lo leen de la siguiente forma: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estoy leyendo el versículo 9 y ahorita el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y entonces las personas legítimamente se preguntan y dicen, bueno, pero es que acá dice que nos has redimido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es decir, los ancianos se están incluyendo en el grupo de los redimidos. Bueno, esto se resuelve muy sencillamente, aplicando otro principio que vimos. ¿Qué dice el original? Leámoslo. Y están cantando cántico nuevo diciendo, digno está siendo tomar el rollo y abrir los sellos de él, porque fuiste degollado y compraste a él Dios en la sangre de ti procedente de toda tribu y lengua y pueblo y nación. No dice nos. Sigue diciendo, y hiciste a ellos, a el Dios de nosotros, reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. El original dice que los redimió a ellos y que los hizo a ellos sacerdotes. Es decir, en el griego los ancianos no se incluyen en el grupo. En resumen, existe un concilio que se reúne con el Padre. El concilio está formado por los 24 ancianos. Los ancianos son ángeles poderosos designados por Dios como representantes de los mundos creados. Antes de la victoria de Cristo, Satanás era nuestro ángel poderoso, representante. Qué fea frase de decir, pero es la verdad. El concilio esperaba a Cristo durante su ascensión. Cristo se presenta ante el Padre y el concilio y su sacrificio es aceptado. Cristo presenta sus primicias, quienes son aceptadas. Todo el cielo alaba a Cristo por su gran victoria. Y ahora llega entonces la pregunta del millón. Si Adán era un ser humano y no un ángel, ¿cómo es que Adán era el dueño del planeta y el representante del planeta antes de su caída? Porque Adán fue el que le entregó el dominio a Satanás. Bueno, eso se responde viendo el por qué fuimos creados. Salmos 8, versículo 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor a los ángeles que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Sigue diciendo Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, cuando nosotros resucitemos vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo.
Y eso lo dice la hermana White. Maranata, el Señor viene, página 367. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malentendidas. Deberían resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. De Review and Herald, febrero 11 de 1902. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y el hombre. Aquí está hablando de nuestra creación. Los seres humanos constituyen una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios, y era el propósito del Creador que poblaran la tierra. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder. Sostenidos por Dios, habían de vivir vidas libres de pecado. Noten que la razón por la que la hermana White dice que éramos una clase nueva y distinta fueron por dos razones. Fuimos hechos a imagen de Dios y íbamos a vivir en íntima comunión con el cielo. Esas son las dos características que llama un hombre después de decir que éramos una clase nueva y diferente de los demás. La maravillosa gracia de Dios, página 344. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se manifestaban obedientes a cada palabra suya. Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobediente. Es decir, la raza humana nace como humanos temporalmente, porque superada la prueba, hubiéramos sido promovidos a ángeles. Por eso Dios nos creó poco inferior a ellos. Y esa es la razón por la que Adán podía ser nuestro representante en el concilio celestial, porque si Adán se hubiese conservado fiel, él hubiera sido promovido a ser un ángel poderoso. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Historia de la Redención, página 19. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podía conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Profetas y Reyes, página 432. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho de la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Miren lo que dice Satanás. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos. No han sido amadores de sí mismos más que de Dios. No han impuesto sus propios intereses antes de su servicio. No han amado las cosas del mundo. Pero miren lo que él dice antecitos. Estos son los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Porque la raza humana se van a volver ángeles. Reflejemos a Jesús, página 339. Quienes caminan como Cristo caminó y son pacientes, amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. Esos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Finalmente el cielo triunfará, pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupadas por los redimidos del Señor. Pero ahora llega la pregunta, ¿será que la Biblia lo dice? ¿Confirma lo que la hermana White está diciendo? Bueno, Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo, el santuario, el trono de Dios que vimos, los elementos del trono de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La Biblia es muy clara en mostrar que cuando el hombre sea redimido, vivirá ante la presencia del trono del Padre como los ángeles del cielo. Es decir, el trono del Padre no será más en el cielo, el trono de Dios no estará más en el cielo, sino aquí en la tierra.
Este será la nueva capital del universo. Y eso es todo lo que nos dice la Biblia, pues, respecto a la identidad de los ancianos. Pero la Biblia también habla de las funciones que estos deben cumplir. Para entender las funciones de los ancianos, debemos entender eso que tienen subrayado allí. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Y siempre todo el sistema a través del cual ha funcionado la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento es la misma organización que vemos después reflejada así en pincelazos cuando se nos muestra el trono de Dios. Y miren lo que dice respecto a los ancianos la Biblia. Números capítulo 11, primera vez que aparecen los ancianos. Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Los ancianos deben ser principales entre su pueblo. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Es decir, Dios ordena a Moisés que los ancianos le ayuden a gobernar el pueblo. Qué casualidad que después en el cielo encontremos que hay ancianos representantes de los mundos del universo infinito que ayudan pues a llevar la carga de regir el universo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Los ancianos son pues los que deben gobernar la iglesia, deben direccionar la iglesia, deben predicar y enseñar. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. El anciano debe ser uno que gobierne bien su casa. Deben predicar y enseñar. Los ancianos son los que deben de estar al frente de formar al pueblo. Los ancianos deberían ser aquellos que más conocen de las escrituras. Un anciano no puede pecar de ignorancia ni de indiferencia al ver la ignorancia bíblica de su rebaño, de su iglesia. El anciano debe ser uno que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5. Un anciano debe ser alguien que gobierne la casa, debe estar casado y con hijos posiblemente, porque la casa, la forma en la que él rige su hogar es un ejemplo de cómo va a regir la iglesia. Alguien que no esté casado no es aconsejado que sea anciano. Ahora, en la iglesia del Nuevo Testamento los ancianos gobernaban la iglesia. Nuevamente, qué casualidad que encontremos ancianos en el cielo representando los mundos. Y la Biblia sigue mostrando más y más de los ancianos. Y se reunieron los apóstoles o los ancianos para conocer de este asunto. Hechos capítulo 15 versículo 6. Hechos 16, 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Es decir, los mismos ancianos que eran representantes de las iglesias se reunían en concilios con los apóstoles para decidir sobre las cuestiones de la iglesia en el mundo. La misma idéntica organización se observa en el cielo. Los ancianos se reúnen con Dios en concilios. Y les dejo una tarea o un desafío. Busquen en el libro de los Reyes, no les voy a decir si en primera o en segunda de Reyes, donde se muestra nuevamente el concilio de Dios en el cielo y ahí reunido con él a los ancianos. Para los que quieran, búsquenlo. También existe. Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79. El orden mantenido en la iglesia primitiva cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como un buen disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en una iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y en otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentían que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, constituidos por delegados de las diversas iglesias locales con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Y mis hermanos, esas son todas las funciones que cumplían los ancianos. Y todas las vemos reflejadas en el cielo. Gobernar, proteger,
decidir sobre cuestiones de la iglesia, enseñar a las iglesias y transmitirles los mensajes que se decían en los concilios. Lo mismo vemos reflejado en el cielo. En el cielo también hay concilios, en el cielo se toman decisiones y los ancianos son representantes de mundos y ayudan a regir por ende estos mundos. En resumen, ¿qué vimos en estos estudios? Existe un concilio que se reúne con el Padre formado por los 24 ancianos. Los ancianos son ángeles poderosos designados por Dios como representantes de los mundos creados. Esta misma organización se observa en la tierra, sea en el pueblo de Israel que en la iglesia del Nuevo Testamento, y ayudaban a gobernar, representar, tomar decisiones y distribuir la carga del gobierno. Estas mismas funciones se observan reflejadas en el cielo. Antes de la victoria de Cristo, Satanás era nuestro ángel poderoso y representante. El concilio esperaba a Cristo durante su ascensión. Cristo se presenta ante el Padre y el concilio y su sacrificio es aceptado. Cristo presenta sus primicias, quienes son aceptadas, y todo el cielo alaba a Cristo por su gran victoria. Pero queda la última pregunta. ¿Los 24 ancianos es un número literal o simbólico? ¿Son representantes de otros mundos? Bueno, dice Isaías 40:22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, hablando de nosotros. Somos como pequeños insectos ante la magnitud de Jehová. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que extiende, expande los cielos, el que sigue expandiendo el universo. La hermana White nos lo dice, Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Esos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. Si son infinitos los mundos que existen, los 24 ancianos es probable que sea un número simbólico. Mis hermanos, con esto culminamos nuestro tercer video de este gran estudio. Nuevamente les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal. En el próximo video veremos, va a ser bastante corto de hecho, las 7 trompetas, la introducción de ellas. Dios los bendiga, mis hermanos.